¿Alguna vez te has sentido tan abrumado por los problemas que has considerado rendirte? Quizás has experimentado momentos en los que la carga parece insoportable y te preguntas, ¿cómo podré seguir adelante? Todos enfrentamos pruebas en la vida, momentos donde la tentación de rendirse parece ser la única opción. Pero hoy quiero decirte algo importante. No estás solo en esta batalla. En este vídeo, reflexionaremos sobre cómo encontrar la fuerza y la valentía necesarias para perseverar en medio de las dificultades. Nos apoyaremos en las enseñanzas de la Iglesia y en las Sagradas Escrituras, que están llenas de mensajes de esperanza y perseverancia. Hablaremos sobre cómo Dios nos guía incluso en los momentos más oscuros, y cómo su amor nos sostiene cuando todo parece perdido. Antes de comenzar, quiero invitarte a compartir en los comentarios una frase que te inspire a seguir adelante en momentos de dificultad. Quizás sea una palabra que te motive, un versículo bíblico que amas, o simplemente un pensamiento que deseas compartir con nuestra comunidad. Además, no olvides suscribirte y quedarte hasta el final, porque este mensaje puede transformar tu forma de enfrentar los desafíos de la vida. Dios tiene un propósito para ti, incluso en medio de las tormentas. Queridos hermanos y hermanas, comencemos recordando las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Mateo 11:28. Este es un llamado directo a nuestros corazones, especialmente cuando sentimos que las fuerzas nos abandonan. Cristo no promete que no enfrentaremos pruebas. Al contrario, nos asegura que en él hallaremos consuelo y fortaleza para resistir. La tentación de rendirse no es algo nuevo. Incluso los grandes hombres y mujeres de la fe enfrentaron momentos en los que dudaron y se sintieron incapaces de seguir adelante. Pensemos en el profeta Elías, quien, después de grandes victorias en el nombre de Dios, huyó al desierto y clamó, «Basta, Señor, quítame la vida». 1 Reyes 19:4. En ese momento de desesperación, Dios no lo reprendió, sino que le dio alimento, descanso y nuevas fuerzas para continuar su misión. Este pasaje nos muestra que rendirse puede parecer la opción más fácil, pero Dios siempre tiene un plan para renovarnos y levantarnos. En nuestra vida cotidiana, los desafíos pueden ser económicos, familiares, de salud o incluso espirituales. Quizás enfrentamos críticas, soledad o el fracaso, y sentimos que la batalla es demasiado dura. Pero como cristianos, debemos recordar que nuestras pruebas no son un signo de abandono de parte de Dios. Al contrario, son una oportunidad para crecer en fe y depender más profundamente de su gracia. El apóstol Pablo nos anima con estas palabras en su carta a los Romanos: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses 4:13. Estas no son palabras vacías, son una declaración de confianza absoluta en el poder de Dios. Pablo escribió estas palabras mientras enfrentaba persecución, hambre y encarcelamiento. A pesar de sus circunstancias, nunca perdió la esperanza, porque sabía que Cristo era su fuerza. Cuando la tentación de rendirnos toque a nuestra puerta, debemos recordar que nuestra fortaleza no proviene de nuestras propias capacidades, sino de Dios. El Salmo 46:1 declara: «Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones». Esto significa que, aunque sintamos que no podemos más, podemos correr hacia el Señor, quien nos levantará y nos sostendrá. Si hoy te sientes al borde de rendirte, te invito a reflexionar en el sacrificio de Cristo en la cruz. Él llevó nuestras cargas, nuestras penas y nuestros pecados. Él sabe lo que significa sufrir, ser rechazado y enfrentar el dolor más profundo. Sin embargo, no se rindió. Por amor a ti y a mí, soportó todo, confiando en que su obediencia al Padre traería salvación y esperanza al mundo. Permíteme compartir una breve oración para fortalecer tu espíritu en este momento. Señor Jesús, tú que conoces mis luchas y debilidades, dame tu fuerza para perseverar. Cuando la tentación de rendirme sea grande, recuérdame que contigo todo es posible. Ayúdame a confiar en tus promesas y a caminar con fe, sabiendo que nunca me dejas solo. Amén. Dios siempre obra en nuestra vida, incluso cuando no lo vemos o sentimos.
En los momentos de mayor oscuridad, su luz está más cerca de lo que imaginamos. Así como un sembrador trabaja en la tierra para dar fruto, Dios también trabaja en nuestras vidas para hacernos más fuertes, más sabios y más capaces de enfrentar el futuro. Hermanos y hermanas, el camino de la fe no está exento de desafíos. Jesús mismo nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 4:33. Estas palabras nos recuerdan que, aunque enfrentemos dificultades, no estamos solos. Jesús ya ha ganado la victoria, y en Él, nosotros también podemos vencer. En el libro de Isaías encontramos otra promesa poderosa de Dios: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Este versículo nos anima a confiar en el Señor cuando sentimos que nuestras fuerzas se agotan. Esperar en Dios no significa inactividad, significa confiar en que Él está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Reflexionemos en la vida de Job, un hombre justo y temeroso de Dios que enfrentó una prueba devastadora. Perdió sus posesiones, su salud y su familia. En su dolor, clamó a Dios, cuestionó y luchó con su fe, pero nunca renunció completamente a su confianza en el Señor. Al final, Dios restauró su vida y lo bendijo de manera abundante. Job nos enseña que incluso en medio de las pruebas más difíciles, Dios está presente y su propósito es siempre bueno. Cuando sientas que ya no puedes más, recuerda estas palabras de Jesús: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Permanecer en Cristo significa buscarlo en la oración, en su palabra y en la comunidad de fe. Cuando nos conectamos con Él, recibimos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. La Iglesia nos enseña que las pruebas no son castigos, sino oportunidades para crecer en santidad y acercarnos más a Dios. San Agustín decía: Dios no permitiría el mal si no fuera para sacar un bien mayor de ello. Esto no significa que entendamos todos los sufrimientos de inmediato, pero podemos confiar en que Dios tiene un propósito más grande que nuestras circunstancias. En momentos de desesperación, es importante recordar que no estamos llamados a enfrentar las pruebas solos. Dios nos ha dado el regalo de la comunidad cristiana. En la Iglesia, encontramos hermanos y hermanas que pueden apoyarnos, orar por nosotros y caminar con nosotros en los momentos difíciles. Como dice Gálatas 6:2, llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Te animo a buscar apoyo en tu parroquia, en grupos de oración o en amigos de fe. Compartir tus luchas con otros no es un signo de debilidad, sino de humildad y confianza en el cuerpo de Cristo. Juntos, podemos fortalecernos y recordarnos mutuamente las promesas de Dios. La perseverancia también requiere un cambio de perspectiva. En lugar de centrarnos solo en los problemas, debemos fijar nuestra mirada en Cristo. Hebreos 12:1-2 nos exhorta: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando mantenemos nuestra mirada en Jesús, encontramos esperanza y dirección, incluso en las situaciones más confusas. Querido hermano o hermana, si hoy estás enfrentando una prueba que parece insuperable, quiero que sepas que Dios está contigo. Aunque tus emociones te digan que todo está perdido, la verdad es que Dios nunca te abandona. Él camina a tu lado, te sostiene y te guía hacia un futuro lleno de esperanza. Para finalizar esta parte, te dejo esta promesa de Dios en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Dios tiene un plan para tu vida, incluso en medio de las pruebas. Sigue confiando en Él y encontrarás la fuerza para vencer la tentación de rendirte. Amados en Cristo, debemos recordar siempre que las pruebas y dificultades de esta vida tienen un propósito divino. Dios no desperdicia ningún momento de nuestro sufrimiento, más bien, lo transforma para nuestro bien y para su gloria.
San Pablo lo expresa de manera maravillosa en su carta a los romanos. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8 y 28. Esta es una promesa en la que podemos descansar, incluso cuando no entendemos los motivos detrás de nuestras pruebas. La tentación de rendirse, de abandonar nuestros sueños, nuestras responsabilidades o nuestra fe, es una trampa que el enemigo utiliza para apartarnos de la voluntad de Dios. El enemigo quiere convencernos de que no somos lo suficientemente fuertes, que Dios nos ha olvidado o que no vale la pena seguir luchando. Pero sabemos que estas son mentiras. La palabra de Dios nos asegura que el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Cuando nos enfrentamos a estos pensamientos de derrota, es fundamental armarnos con la oración y la palabra de Dios. La oración es nuestro vínculo directo con el Señor, nuestro refugio en momentos de angustia. Jesús mismo nos mostró el poder de la oración cuando, en el jardín de Getsemaní, enfrentó la tentación de abandonar la cruz. En medio de su agonía, oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. A través de esta oración de entrega, Jesús recibió la fuerza para cumplir la misión que el Padre le había encomendado. En nuestras propias vidas, podemos seguir este ejemplo. Cuando sintamos que no podemos continuar, debemos acudir al Señor en oración, derramando nuestros corazones ante Él y buscando su fortaleza. No necesitamos palabras elocuentes, basta con un corazón sincero que diga: Señor, ayúdame. No puedo solo. Te necesito. Dios escucha cada clamor y responde con amor y misericordia. Además de la oración, la palabra de Dios es una fuente inagotable de aliento y guía. El Salmo 119:105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. Cuando nos sentimos perdidos, las Escrituras nos iluminan y nos recuerdan las promesas de Dios. Leer y meditar en la Biblia diariamente nos fortalece espiritualmente y nos da las herramientas necesarias para resistir la tentación de rendirnos. Quiero que meditemos en un pasaje especialmente alentador del apóstol Pablo en 2 Corintios 4:8-9. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Este es un recordatorio poderoso de que, aunque enfrentemos dificultades, no estamos derrotados. Dios está con nosotros, peleando nuestras batallas y levantándonos cuando caemos. La perseverancia también requiere que cultivemos una fe activa, una fe que se traduce en acciones concretas. Santiago nos dice: la fe, si no tiene obras, está muerta. Santiago 2:17. Esto significa que no basta con creer, debemos actuar de acuerdo con nuestra fe. En momentos de dificultad, esto puede significar buscar soluciones con valentía, ayudar a otros incluso cuando nos sentimos débiles, y confiar en Dios lo suficiente como para dar pasos hacia adelante, aun cuando no veamos el camino completo. Piensa en los santos, nuestros hermanos y hermanas que vivieron vidas de santidad a pesar de enfrentar grandes adversidades. Santa Teresa de Calcuta, por ejemplo, experimentó años de oscuridad espiritual, pero nunca dejó de servir a los pobres con amor y dedicación. Ella dijo una vez: Dios no me llamó a tener éxito, me llamó a ser fiel. Este es un recordatorio de que nuestra meta no es evitar las dificultades, sino mantenernos fieles a Dios en medio de ellas. Querido amigo, si estás atravesando un momento en el que sientes que ya no puedes más, recuerda que la victoria no está en evitar las pruebas, sino en perseverar con fe, confiando en que Dios está contigo. Él nunca permitirá que enfrentes algo más allá de tus fuerzas. Como dice 1 Corintios 10:13, fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis resistir. A medida que avanzamos en este mensaje, quiero que guardes en tu corazón esta verdad: Dios está trabajando en ti, incluso ahora. Él está moldeando tu carácter, fortaleciéndote y preparándote para cumplir el propósito que tiene para tu vida. No te rindas, porque Él no ha terminado contigo. Mis queridos hermanos y hermanas,
Cuando enfrentamos las dificultades más grandes, debemos recordar que cada prueba tiene un tiempo limitado. Tal vez el dolor o la lucha parezcan interminables en este momento, pero Dios, en su infinita sabiduría, nos asegura que después de la tormenta llegará la calma. El apóstol Pedro nos conforta con estas palabras: después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el mismo Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. 1 Pedro 5:10. Aquí vemos la esperanza de que el sufrimiento no es eterno y que, al final, Dios nos restaurará. La tentación de rendirse suele venir acompañada de sentimientos de soledad y desesperación. Es fácil creer que nadie entiende lo que estamos pasando, pero la palabra de Dios nos recuerda que Jesús mismo vivió el dolor más profundo. En la cruz, Él exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Sin embargo, incluso en ese momento de aparente abandono, Jesús confió su espíritu al Padre. Esto nos enseña que, aunque a veces no entendamos el propósito de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está presente y obrando en nuestras vidas. Permítanme compartir la historia de San Pablo, quien enfrentó innumerables pruebas durante su ministerio. Fue encarcelado, apedreado, azotado y naufragó varias veces. Sin embargo, nunca perdió la fe. En una de sus cartas, escribió: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe». 2 Timoteo 4:7. Pablo nos muestra que, a pesar de las adversidades, es posible perseverar si mantenemos nuestra mirada en la meta celestial. Cuando la tentación de rendirse se haga presente, es crucial fortalecer nuestro espíritu. Una de las formas más poderosas de hacerlo es mediante la Eucaristía. En este sacramento recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, quien nos da su fuerza para enfrentar cualquier desafío. Jesús nos invita: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. En la comunión, encontramos descanso para nuestras almas y renovamos nuestra esperanza. Otro recurso invaluable es el rosario. Cuando rezamos el rosario, meditamos en los misterios de la vida de Cristo y de María. Esta práctica nos ayuda a encontrar consuelo y a recordar que nuestra Madre Celestial intercede por nosotros. María, quien enfrentó tantas pruebas en su vida, nos muestra cómo confiar plenamente en Dios, incluso en los momentos más oscuros. En nuestras luchas, no debemos olvidar agradecer a Dios, incluso por las dificultades. Puede parecer contradictorio, pero la gratitud transforma nuestro corazón y nos permite ver las bendiciones que Dios nos da, incluso en medio del dolor. Como dice 1 Tesalonicenses 5:18, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». Cuando agradecemos, reconocemos que Dios está con nosotros y que su gracia es suficiente. Hermanos, debemos ser conscientes de que rendirse no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también a quienes nos rodean. Cada uno de nosotros es parte de un plan más grande, y nuestra perseverancia puede inspirar a otros. Como miembros del cuerpo de Cristo, nuestras luchas y triunfos tienen un impacto en toda la comunidad de fe. No estamos solos, y nuestras vidas tienen un propósito divino. Quiero animarte a que, cuando sientas que ya no puedes más, vuelvas a la cruz. Mira a Jesús, quien cargó con el peso del pecado del mundo, y aún así nunca se rindió. Él es nuestro ejemplo supremo de perseverancia y amor incondicional. Como dice Hebreos 12:3, «Considerad a aquel que soportó tal contradicción de los pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar». En Cristo encontramos la fuerza y la valentía para seguir adelante. Recuerda también que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, quien es nuestro consolador y guía. El Espíritu nos fortalece en nuestras debilidades y nos da la capacidad de resistir las tentaciones. Romanos 8:26 nos dice: «El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Esto significa que, incluso cuando no sabemos qué decir o cómo orar, el Espíritu Santo está orando por nosotros,
llevándonos más cerca del corazón de Dios. A medida que avanzamos, guarda esta verdad en tu corazón. El amor de Dios nunca te abandona y su gracia es suficiente para cada prueba. Confía en su poder y permite que su luz te guíe, incluso en los momentos más oscuros. Queridos hermanos y hermanas, al reflexionar sobre cómo vencer la tentación de rendirnos en momentos difíciles, es fundamental considerar el papel del apoyo comunitario. Dios no nos llamó a caminar solos, nos hizo parte de su iglesia, un cuerpo de creyentes unidos por la fe y el amor. En la comunidad cristiana encontramos un refugio, un lugar donde podemos compartir nuestras cargas y recibir ánimo de otros que también están en su propio viaje de fe. El libro de Gálatas nos instruye claramente sobre esto. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6, 2. Esta enseñanza nos recuerda que la fe compartida es una fuente de fortaleza. Cuando nos sentimos débiles, podemos buscar el consejo y la oración de nuestros hermanos en Cristo. Un simple gesto de apoyo, una palabra de ánimo o una oración intercesora pueden ser el sustento que necesitamos para no rendirnos. La comunidad de fe no es solo un refugio, sino también un recordatorio tangible de la presencia de Dios entre nosotros. Jesús prometió: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 6 y 20. Cuando nos unimos a otros creyentes en la oración, la adoración y el servicio, experimentamos la presencia viva de Cristo, quien nos da fuerza y renovada esperanza. En los momentos en que la tentación de rendirse parece abrumadora, también podemos recurrir a los santos como ejemplos vivos de perseverancia. Pensemos en la vida de San Juan Pablo II, quien enfrentó innumerables pruebas, desde la pérdida de su familia a una edad temprana hasta los desafíos de liderar la Iglesia en tiempos de persecución y crisis. A pesar de todo, nunca perdió su fe ni su esperanza en Dios. Su lema, totus tuus, todo tuyo, refleja su entrega total a la voluntad de Dios. El ejemplo de los santos nos enseña que, con la ayuda de Dios, podemos superar cualquier obstáculo. Ellos no eran perfectos ni inmunes al sufrimiento, pero confiaron plenamente en la gracia de Dios. Siguiendo su ejemplo, podemos recordar que nuestras pruebas no definen nuestro destino. Más bien, son oportunidades para crecer en santidad y acercarnos más a nuestro Señor. Además de buscar apoyo en la comunidad y en los santos, es crucial nutrir nuestra relación personal con Dios. Uno de los pasajes más reconfortantes de las Escrituras se encuentra en Isaías 40, 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo nos asegura que, al poner nuestra confianza en Dios, recibimos una fortaleza sobrenatural que nos capacita para enfrentar cualquier desafío. La espera en el Señor no significa inactividad, sino una confianza activa en su plan perfecto. A veces, en los momentos más oscuros, todo lo que podemos hacer es mantenernos firmes en la fe y esperar su intervención. Pero incluso en esa espera, Dios está obrando, moldeándonos y preparándonos para el siguiente capítulo de nuestras vidas. Es importante recordar también que rendirse no solo nos afecta a nosotros, sino que puede desviar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Cada uno de nosotros ha sido llamado con un propósito único, un papel que nadie más puede desempeñar. Efesios 2 y 10 nos recuerda: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No podemos permitir que las dificultades nos alejen de cumplir este llamado divino. Amados en Cristo, quiero invitarte a que, en tus momentos de lucha, hagas un acto de fe radical. Declara con confianza: Señor, confío en ti, incluso cuando no entiendo. Sé que estás conmigo y que me guiarás a través de esta prueba. Estas palabras, pronunciadas con un corazón sincero, tienen el poder de transformar nuestro espíritu y recordarnos que nunca estamos solos. Finalmente, recordemos que la victoria ya ha sido asegurada por Cristo en la cruz. El enemigo puede intentar desanimarnos, pero sabemos que la batalla final ya fue ganada. Como dice Romanos 8 y 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Esta victoria es nuestra herencia como hijos de Dios, y nada puede arrebatárnosla. Así que, querido hermano, cuando la tentación de rendirte toque a tu puerta, recuerda quién eres en Cristo. Eres un hijo amado de Dios, equipado con su Espíritu y sostenido por su gracia. Persevera con valentía, sabiendo que cada paso que das en fe te acerca más a las promesas de Dios. Hermanos y hermanas, hemos hablado de cómo la comunidad de fe, el ejemplo de los santos y nuestra relación con Dios nos ayudan a resistir la tentación de rendirnos. Pero también debemos considerar cómo el agradecimiento y la alabanza a Dios son herramientas poderosas para fortalecer nuestro espíritu en tiempos de prueba. El Salmo 34:1 nos enseña: «Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». Este versículo nos recuerda que la alabanza no debe depender de nuestras circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Alabar a Dios en medio de nuestras luchas es un acto de fe que transforma nuestra perspectiva. Nos permite ver más allá del dolor inmediato y enfocarnos en la bondad eterna de nuestro Señor. Un corazón agradecido es también un corazón resiliente. Cuando tomamos el tiempo para agradecer a Dios, incluso por las pequeñas bendiciones, empezamos a notar cómo su gracia nos sostiene a diario. Como dice el Salmo 103:2, «Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios». Al enumerar las formas en que Dios nos ha bendecido en el pasado, encontramos ánimo para confiar en que Él seguirá obrando en nuestras vidas. La alabanza y el agradecimiento también desarman las mentiras del enemigo. Cuando enfrentamos dificultades, el enemigo intenta sembrar dudas sobre el amor y la fidelidad de Dios. Pero cuando elegimos alabar a Dios, declaramos su grandeza y reafirmamos nuestra confianza en Él. Es un acto de resistencia espiritual que nos fortalece y nos recuerda que Dios tiene el control. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida del rey David. Aunque enfrentó muchas pruebas, incluyendo la persecución por parte del rey Saúl, David nunca dejó de alabar a Dios. En el Salmo 27:1, David declara: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?». Su confianza inquebrantable en Dios es un modelo para nosotros cuando enfrentamos nuestras propias batallas. Además, la alabanza nos conecta con el poder de Dios de una manera especial. En el libro de Hechos, leemos cómo Pablo y Silas, encarcelados y encadenados, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Su alabanza, incluso en medio del sufrimiento, desencadenó un terremoto que abrió las puertas de la prisión y liberó a todos los prisioneros. Hechos 16:25-26. Este relato nos muestra que la alabanza tiene el poder de romper cadenas, tanto físicas como espirituales. Hermanos, quiero invitarte a que hagas de la alabanza una práctica diaria, especialmente en los momentos en que más difícil te resulte. Quizás puedas comenzar tu día con un himno o un salmo, entregando tus preocupaciones a Dios y declarando su fidelidad. Verás cómo este hábito transforma tu corazón y te da fuerzas para enfrentar cada desafío. Otro aspecto crucial para vencer la tentación de rendirnos es recordar que Dios está escribiendo nuestra historia, y Él no ha terminado. Jeremías 29:11 nos asegura: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros», declara el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza». Aunque a veces nuestras circunstancias parezcan caóticas o sin sentido, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. Un ejemplo bíblico que ilustra esto es la historia de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José sufrió injusticias y años de encarcelamiento. Sin embargo, nunca perdió su fe en Dios. Al final, Dios lo elevó a una posición de poder en Egipto, y José pudo decirles a sus hermanos: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Génesis 50:20. Esta historia nos recuerda que incluso nuestras experiencias más dolorosas pueden ser usadas por Dios para cumplir su propósito. Si en este momento sientes que estás al borde de rendirte, quiero animarte a que confíes en que Dios está contigo, incluso si no puedes verlo. El Salmo 23:4 declara:
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Este versículo nos asegura que, incluso en los momentos más oscuros, Dios camina a nuestro lado y nos guía con su amor y protección. Además, es importante recordar que nuestras pruebas no son en vano. Santiago 1, 2-4 nos anima: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este pasaje nos recuerda que las dificultades son herramientas que Dios usa para moldearnos y hacernos más como Cristo. Queridos hermanos, no subestimen el impacto eterno de su perseverancia. Cada vez que eliges confiar en Dios en lugar de rendirte, estás dando un testimonio poderoso de su amor y fidelidad. Tu fe puede inspirar a otros a buscar a Dios y a encontrar fortaleza en Él. Hermanos, mientras reflexionamos sobre cómo superar la tentación de rendirnos, recordemos que no estamos llamados a luchar solos. Dios, en su infinita bondad, nos ha dado un compañero y consolador que camina con nosotros, el Espíritu Santo. Este don precioso de Dios no solo nos fortalece, sino que también nos guía, nos anima y nos llena de esperanza en momentos de desesperación. En Juan 14, 16-17, Jesús promete: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». Esta promesa nos asegura que nunca estamos abandonados, incluso cuando enfrentamos pruebas que parecen insuperables. El Espíritu Santo es quien nos recuerda las palabras de Jesús, nos fortalece cuando estamos débiles y nos da sabiduría para enfrentar nuestras dificultades. En Romanos 8, 26-27, San Pablo nos dice: «De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Incluso cuando no sabemos cómo orar o qué decir, el Espíritu Santo intercede por nosotros, llevando nuestras necesidades ante el trono de Dios. Además, el Espíritu Santo produce en nosotros frutos que nos equipan para perseverar. Gálatas 5, 22-23 nos enumera los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cualidades son herramientas poderosas para enfrentar nuestras luchas. Por ejemplo, la paciencia nos ayuda a soportar los tiempos de espera y a confiar en el tiempo perfecto de Dios, mientras que la paz nos da la serenidad necesaria para mantenernos firmes. Cuando invocamos al Espíritu Santo, reconocemos nuestra dependencia de Dios y le permitimos obrar en nuestras vidas de maneras sorprendentes. Un simple ven, Espíritu Santo en momentos de debilidad puede traer consuelo, fortaleza y dirección. Esta invocación humilde abre las puertas de nuestro corazón para que el Espíritu obre en nosotros y nos llene de su gracia. Otra fuente de fortaleza en medio de la tentación de rendirnos es la promesa de la vida eterna. Como cristianos, sabemos que esta vida es solo una parte de nuestra existencia y que nuestro verdadero hogar está con Dios en el cielo. Jesús nos dice en Juan 14, 2-3, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Estas palabras de Jesús nos llenan de esperanza. Nos recuerdan que nuestras pruebas temporales no se comparan con la gloria eterna que nos espera. Como San Pablo escribe en Romanos 8-18, «Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada». Esta perspectiva eterna nos ayuda a perseverar, sabiendo que cada paso que damos hacia adelante nos acerca más a nuestro destino celestial. Además, la promesa de la vida eterna nos invita a vivir con propósito y valentía. No estamos aquí por accidente. Dios tiene un plan para nuestras vidas, y nuestras luchas son parte de ese plan.
Efesios 2 y 10 nos recuerda: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Incluso en medio de nuestras dificultades, podemos confiar en que Dios nos está guiando hacia un propósito mayor. Hermanos, también es importante recordar que no estamos solos en nuestra lucha. Formamos parte de un cuerpo, la Iglesia, y estamos llamados a apoyarnos mutuamente. Gálatas 6:2 nos exhorta: llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Cuando compartimos nuestras luchas con nuestros hermanos y hermanas en la fe, encontramos fortaleza y ánimo. Las palabras de un amigo, la oración de un compañero de fe o el consejo de un mentor pueden ser exactamente lo que necesitamos para seguir adelante. No subestimemos el poder de la oración intercesora. Cuando oramos por los demás, nos unimos al corazón de Dios y participamos en su obra de redención. Santiago 5 y 16 nos dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Si estás luchando con el deseo de rendirte, no dudes en pedir oración. Permite que la comunidad de fe te rodee con amor y apoyo. Finalmente, quiero animarte a recordar que nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de perseverancia. En Hebreos 12:2 se nos exhorta: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús enfrentó el sufrimiento más grande por amor a nosotros, y su victoria nos da la fuerza para continuar. Jesús, en su pasión y muerte, nos dejó un modelo perfecto de cómo enfrentar los momentos más difíciles. En el huerto de Getsemaní, cuando sabía lo que estaba por venir, oró fervientemente al Padre, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 10 y 42. Su oración revela no solo su humanidad, sino también su total confianza en la voluntad de Dios. En esta entrega absoluta encontramos un ejemplo de cómo confiar en Dios, incluso cuando la carga parece demasiado pesada. En los momentos en que sintamos que nuestras fuerzas flaquean, podemos unirnos a Jesús en esa oración. Pedir a Dios que nos dé la fortaleza para aceptar su voluntad y perseverar en medio de las pruebas. La cruz, que en un principio parecía un instrumento de derrota, se convirtió en el símbolo de la victoria final. Así, nuestras propias cruces, si las llevamos con fe, se transforman en caminos hacia la gloria eterna. También encontramos inspiración en las palabras de San Pablo, quien enfrentó innumerables pruebas, pero nunca perdió la esperanza. En 2 Corintios 12, 9-10, después de hablar sobre una espina en la carne que le fue dada, comparte las palabras del Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y continúa diciendo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estas palabras nos recuerdan que no es nuestra fuerza la que nos sostiene, sino la gracia de Dios. En nuestra debilidad, Él muestra su poder y nos lleva más allá de lo que podríamos imaginar. Esta perspectiva nos invita a ver nuestras luchas no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. La perseverancia no significa que nunca experimentaremos miedo, duda o cansancio. Incluso los santos tuvieron momentos de dificultad. Santa Teresa de Ávila, una de las grandes místicas de la Iglesia, dijo: nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Estas palabras, llenas de sabiduría, nos recuerdan que nuestra paz y fortaleza vienen de nuestra relación con Dios. En medio de nuestras pruebas, debemos recordar que Dios nunca nos abandona. En Isaías 41:10 encontramos una promesa que llena el corazón de esperanza: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Esta es una invitación a confiar plenamente en el Señor, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. La vida cristiana es un camino de fe, y como todo camino, tiene momentos de subida empinada y descensos tranquilos. En los momentos más difíciles, es crucial recordar las palabras de Jesús en Mateo 11, 28-30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Estas palabras nos aseguran que no estamos llamados a cargar nuestras dificultades solos. Jesús camina con nosotros y nos invita a compartir nuestras cargas con Él. En esa comunión con Cristo encontramos descanso y renovación. Además de buscar consuelo en Dios, también debemos buscar fuerza en los sacramentos. La Eucaristía, en particular, es una fuente inagotable de gracia. Cada vez que participamos en la Santa Misa, recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, que nos fortalece para enfrentar los desafíos de la vida. Jesús mismo nos dice en Juan 6:56, «El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él». Este misterio profundo nos une a Cristo y nos da la fuerza para perseverar. La reconciliación también juega un papel importante. Cuando caemos y sentimos que no podemos seguir adelante, el sacramento de la confesión nos ofrece una oportunidad para ser restaurados. La misericordia de Dios no solo nos perdona, sino que también nos renueva, permitiéndonos comenzar de nuevo con un corazón limpio y un espíritu fortalecido. Queridos hermanos, cada uno de nosotros enfrenta luchas únicas, pero las promesas de Dios son para todos. Su amor, su gracia y su presencia son constantes. Aunque el camino sea difícil, recordemos que no caminamos solos. Confiemos en que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. La comunidad cristiana también es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para ayudarnos en los momentos difíciles. Como miembros del cuerpo de Cristo, estamos llamados a sostenernos mutuamente, a orar unos por otros y a ser un reflejo del amor de Dios para quienes atraviesan pruebas. En Gálatas 6:2, San Pablo nos exhorta, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Este llamado a la solidaridad nos recuerda que no debemos caminar solos. La Iglesia, como madre y maestra, nos ofrece un espacio seguro donde podemos encontrar aliento y dirección. Muchas veces, hablar con un sacerdote, un consejero espiritual o simplemente con un amigo de fe puede renovar nuestra perspectiva y darnos la valentía para seguir adelante. Además, participar en grupos de oración o actividades parroquiales puede ser un bálsamo para el alma, especialmente cuando el peso de nuestras pruebas parece insostenible. Recordemos también que las Escrituras están llenas de ejemplos de perseverancia en medio de la adversidad. Pensemos en Job, un hombre que lo perdió todo, sus bienes, su familia y su salud. A pesar de su profundo sufrimiento, nunca dejó de confiar en Dios. Sus palabras, el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito, Job 1:21, son un testimonio de una fe que trasciende las circunstancias. Aunque Job no entendía completamente el propósito de su sufrimiento, perseveró y, al final, Dios lo bendijo abundantemente. Otro ejemplo es el del apóstol Pedro. Aunque tuvo momentos de debilidad, como cuando negó a Jesús 3 veces, también mostró una gran capacidad de arrepentimiento y resiliencia. Su vida nos enseña que incluso si caemos, Dios está dispuesto a levantarnos y utilizarnos para sus propósitos. En el Evangelio de Juan, Jesús restaura a Pedro, preguntándole 3 veces si lo ama, y luego le encomienda cuidar de su rebaño. Esta restauración muestra que el fracaso no es el final cuando confiamos en la misericordia de Dios. En momentos de lucha, también podemos mirar a la Santísima Virgen María. Ella enfrentó numerosas dificultades. La incertidumbre del anuncio del ángel, la huida a Egipto, la pérdida del niño Jesús en el templo y, finalmente, el dolor indescriptible de verlo crucificado. Sin embargo, María permaneció fiel, confiando plenamente en el plan de Dios.
Su ejemplo nos inspira a seguir adelante con humildad y valentía, sabiendo que Dios siempre está con nosotros. La perseverancia no significa que nunca experimentaremos dudas o desánimo. Pero en esos momentos podemos aferrarnos a las promesas de Dios. En Romanos 8 y 28, San Pablo nos asegura: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque no siempre comprendamos el porqué de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios tiene un propósito perfecto y que todo lo que vivimos contribuye a nuestra santificación. En las palabras del Papa Francisco, la perseverancia es una virtud que nos lleva más allá del cansancio y la desesperación. En una de sus catequesis, dijo: el cristiano sabe que, aunque los días sean grises, el sol siempre está por salir. Esa es nuestra esperanza. Estas palabras nos animan a mirar más allá de las dificultades presentes y a confiar en el horizonte de esperanza que Dios nos promete. Además, es importante recordar que nuestras luchas no son solo para nuestro propio beneficio, sino que también pueden ser una fuente de inspiración y consuelo para los demás. Como dice San Pablo en 2 Corintios 1, 3-4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios utiliza nuestras pruebas para moldearnos, fortalecernos y hacernos más semejantes a Cristo. En Santiago 1, 2-4, encontramos una perspectiva desafiante pero profundamente transformadora. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Estas palabras nos invitan a ver nuestras dificultades como oportunidades para crecer en virtud y confianza en Dios. Queridos hermanos, perseverar no significa ignorar el dolor o negar la realidad de nuestras luchas, sino enfrentarlas con la certeza de que Dios está con nosotros. Cada lágrima, cada esfuerzo y cada oración son vistos por Él, y Él nos sostiene con su amor infinito. Cuando nos sentimos al borde de rendirnos, es esencial recordar que no estamos luchando solos. Dios camina a nuestro lado, y su Espíritu Santo nos fortalece. En Juan 14, 16-17, Jesús promete: yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Este Consolador es el Espíritu Santo, quien nos guía, nos da fortaleza y nos llena de esperanza cuando nuestras fuerzas se agotan. A través del Espíritu Santo, Dios nos equipa con los dones necesarios para enfrentar la adversidad. Pensemos en el don de fortaleza, que nos permite superar los obstáculos con valentía y confianza. Cuando el peso de la vida parece insoportable, podemos orar, pidiendo al Espíritu Santo que renueve nuestra fuerza. Con fe, podemos decir: Señor, dame la fortaleza que necesito para seguir adelante, confiando en tu plan perfecto. El ejemplo de los santos nos ofrece una fuente de inspiración inagotable. San Ignacio de Loyola, en sus momentos de dificultad, enseñaba que debemos adoptar lo que él llamaba santa indiferencia. Esto no significa ser insensible, sino aprender a aceptar las circunstancias, confiando en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. San Ignacio nos invita a repetir esta oración: toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, tú me lo diste. A ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispón de ello conforme a tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que ésta me basta. Del mismo modo, Santa Teresa de Ávila nos dejó palabras de profunda sabiduría en su poema: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Este mensaje, lleno de esperanza, nos recuerda que todo en esta vida es temporal y que, en última instancia, Dios es nuestra roca firme. En nuestros momentos de desesperación, es fácil caer en la trampa de compararnos con los demás. Vemos las vidas de otros,
aparentemente libres de problemas, y nos preguntamos por qué nuestras pruebas parecen tan difíciles. Sin embargo, es importante recordar que cada persona tiene su propio camino, sus propias luchas y su propio propósito en el plan de Dios. Como Jesús nos recuerda en el Evangelio de Juan, cuando Pedro pregunta sobre el destino de otro discípulo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú, sígueme. Juan 9:22. Estas palabras nos llaman a enfocarnos en nuestra relación con Dios y en la misión que Él nos ha confiado. El libro de los Salmos también nos ofrece consuelo y esperanza en los momentos oscuros. En el Salmo 34, 18-19, leemos: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Este pasaje nos asegura que Dios no nos abandona en nuestras luchas, sino que está cerca de nosotros, sosteniéndonos y guiándonos hacia la victoria. La oración también juega un papel crucial en nuestra lucha contra la tentación de rendirnos. En la oración encontramos un refugio, un espacio donde podemos abrir nuestro corazón a Dios y recibir su paz. Jesús mismo nos mostró la importancia de la oración en el huerto de Getsemaní, cuando enfrentaba su hora más difícil. Sus palabras: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 10:42, son un modelo de entrega y confianza absoluta en el plan divino. A través de la oración, Jesús encontró la fuerza para cumplir su misión, y nosotros también podemos encontrar fortaleza en nuestra comunión con el Padre. Queridos hermanos, si hoy sienten el peso de sus pruebas, recuerden que Dios nunca los abandonará. Él está con ustedes en cada paso, incluso en los momentos en que parece que no hay salida. Como dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras son una promesa inquebrantable del amor y la fidelidad de Dios. La vida cristiana no está exenta de dificultades, pero cada desafío es una oportunidad para crecer en fe y confianza en Dios. En el libro de Hebreos, se nos anima a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Este recordatorio nos inspira a seguir adelante, sabiendo que nuestra recompensa no está en este mundo, sino en la gloria eterna que nos espera. Al considerar cómo vencer la tentación de rendirse, es esencial recordar que la fe es un camino de continua transformación. A lo largo de nuestra vida, Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort y a enfrentarnos a los retos con valentía. La perseverancia cristiana no es simplemente una cuestión de aguantar las dificultades, sino de usarlas como un medio para acercarnos más a Dios, para fortalecer nuestra relación con Él y para ser testigos de su amor y fidelidad. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, nos ofrece una perspectiva única sobre las dificultades. Él habla de las aflicciones momentáneas que son ligeras en comparación con el peso eterno de la gloria que nos espera. En 2 Corintios 4, 16-17, dice: Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta es una perspectiva radicalmente cristiana. Nuestras pruebas no son inútiles, sino que tienen un propósito divino. Dios las usa para hacernos más semejantes a Cristo, para purificarnos y prepararnos para la gloria eterna. La paciencia, la virtud que nos ayuda a mantenernos firmes en la fe en medio de las dificultades, no es algo que se cultiva de manera inmediata. Requiere tiempo, esfuerzo y la gracia de Dios. Sin embargo, a medida que aprendemos a confiar en Él, descubrimos que nuestras luchas no solo nos fortalecen, sino que también nos hacen más conscientes de su presencia en nuestra vida. Como San Pablo nos enseña en Romanos 5, 3-4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba,
y la prueba, esperanza. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para probar y fortalecer nuestra esperanza en Dios. La esperanza, entonces, se convierte en una de las armas más poderosas que tenemos en nuestra lucha contra la tentación de rendirnos. Cuando nuestras fuerzas parecen agotarse, cuando nos sentimos incapaces de seguir adelante, debemos recordar que nuestra esperanza está puesta no en nosotros mismos, sino en el Dios que nos ha llamado y que nunca nos dejará. La esperanza cristiana es una esperanza que no defrauda, porque está fundada en las promesas de Dios, que son fieles y verdaderas. Jesucristo, en su vida terrenal, experimentó el sufrimiento y la tentación de rendirse, especialmente en el huerto de Getsemaní. Allí, Jesús se enfrentó a la tentación de abandonar su misión, de evitar el dolor de la cruz. Sin embargo, Él se entregó completamente a la voluntad de su Padre, diciendo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 10:42. Este acto de obediencia y confianza total en el Padre nos muestra que la verdadera victoria no se alcanza evitando el sufrimiento, sino abrazándolo con fe y esperanza en que, a través de él, Dios nos lleva a la vida y a la gloria. Cuando nosotros, como cristianos, enfrentamos momentos de crisis, debemos aprender a ver más allá de la dificultad inmediata y poner nuestra mirada en lo eterno. Cada momento de sufrimiento, cada momento en que nos sentimos tentados a rendirnos, es una oportunidad para ejercitar nuestra fe, nuestra paciencia y nuestra esperanza. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la vida cristiana es una lucha constante, una batalla que se libra con las armas de la fe, la esperanza y la caridad. Es una lucha que no ganamos por nuestras propias fuerzas, sino confiando en la gracia y el poder de Dios que actúa en nosotros. San Pablo, en su carta a los Filipenses, nos da otro consejo esencial para perseverar: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses 4:13. Este versículo nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha. Cristo nos fortalece, nos capacita y nos da todo lo que necesitamos para enfrentar las dificultades con valor. No necesitamos depender de nuestras propias fuerzas, sino de la gracia de Dios que actúa en nosotros. Por tanto, cada vez que nos enfrentamos a la tentación de rendirnos, debemos recordar que no estamos luchando en solitario. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra ayuda en tiempos de tribulación. En 2 Samuel 10:31 leemos: «En cuanto a Dios, perfecto es su camino, acrisolada la palabra del Señor, escudo es a todos los que en él esperan». Esta es una promesa de seguridad, de protección y de fortaleza para los que ponen su confianza en Dios. En nuestra lucha contra la tentación de rendirnos, debemos también recordar que la victoria no siempre se ve en términos de resultados inmediatos. La fidelidad a Dios no siempre trae recompensas tangibles de inmediato, pero la fidelidad es en sí misma una victoria. Al mantenernos firmes, al perseverar en la fe, estamos demostrando que nuestra esperanza no está en lo temporal, sino en lo eterno. El reino de Dios no se mide por las circunstancias inmediatas, sino por la fidelidad a Dios y su plan perfecto para nuestras vidas. Queridos hermanos, al enfrentar las dificultades, podemos recordar estas palabras de San Pablo en Romanos 8:18. «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros». Esta es una promesa que nos invita a mirar más allá de lo inmediato, a vivir con una visión más amplia, a confiar en que Dios tiene un propósito eterno para cada uno de nosotros. Al reflexionar sobre cómo vencer la tentación de rendirse en momentos difíciles, es importante recordar que la prueba de nuestra fe no es algo que debamos temer, sino abrazar. Cada desafío, cada obstáculo, cada dolor que enfrentamos, puede convertirse en una oportunidad para crecer más cerca de Dios y para experimentar una transformación interior. La clave está en no dejar que nuestras emociones, la desesperanza o el cansancio nos dominen, sino en rendirnos a la voluntad de Dios, quien siempre está cerca para levantarnos y guiarnos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que, a través de la dificultad, Dios puede purificar nuestro corazón. En el párrafo 2735, leemos: «La oración es la elevación de nuestra alma a Dios, pero también es un acto de perseverancia en la fe, la esperanza y la caridad,
que nos lleva a confiar en Dios incluso en los momentos de oscuridad. Esta enseñanza nos recuerda que la oración no es solo un acto de peticiones, sino también una forma de sostenernos firmes cuando parece que todo está en contra nuestra. La oración, alimentada por la fe, es la que nos da la fortaleza para continuar, para no rendirnos. La tentación de rendirse se combate también con la meditación en la palabra de Dios. Cada vez que las dificultades amenazan con alejarnos de la fe, podemos recurrir a la Biblia como fuente de consuelo, fuerza y dirección. Los salmos, en particular, están llenos de oraciones de desesperación, pero también de confianza en Dios. En el Salmo 42, 11, encontramos una expresión de esperanza aún en medio del dolor. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este versículo es un recordatorio de que, incluso cuando nuestra alma se siente abatida y turbada, nuestra esperanza debe estar puesta en Dios, quien es nuestra salvación. Otro pasaje clave que nos ayuda a enfrentar la tentación de rendirnos es el de Santiago 1, 2-4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Este pasaje revela que las pruebas no son un obstáculo para nuestra vida espiritual, sino un medio para formar en nosotros la virtud de la paciencia, que es crucial para enfrentar las dificultades de la vida. La paciencia, que es el fruto del Espíritu Santo, nos ayuda a mantenernos firmes y confiados en que, a través de la gracia de Dios, podemos superar cualquier adversidad. Dios permite las pruebas no para debilitarnos, sino para fortalecernos. Como dice en Romanos 5, 3-4, las tribulaciones producen perseverancia, y la perseverancia, carácter probado. Este carácter probado es lo que nos hace más fuertes en la fe y nos prepara para las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Cada vez que enfrentamos una dificultad con confianza en Dios, estamos permitiendo que Él moldee nuestro carácter a su imagen. Además, Jesús mismo, al enfrentar la cruz, mostró lo que significa perseverar hasta el final, confiando en la voluntad de Dios. A través de su sacrificio, Él nos mostró que la verdadera victoria no es escapar del sufrimiento, sino abrazarlo con fe, sabiendo que a través de Él se realiza la obra redentora de Dios. En Hebreos 12, 2, leemos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este versículo nos invita a mirar a Jesús, quien, por el gozo de la salvación de la humanidad, soportó la cruz. Así también, nosotros, al mirar a Jesús en nuestras dificultades, podemos encontrar la motivación para seguir adelante, sabiendo que hay un propósito más grande detrás de todo lo que enfrentamos. La perseverancia cristiana se fundamenta en la confianza en las promesas de Dios. En Filipenses 1, 6, San Pablo nos recuerda: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no abandona su obra en nosotros. Si Él ha comenzado a obrarnos, Él llevará a cabo esa obra hasta su cumplimiento. Esta es una promesa que debemos aferrarnos, especialmente en los momentos en que nos sentimos tentados a rendirnos. En los momentos de tentación, debemos también mirar a los santos como modelos de perseverancia. Ellos no eran personas perfectas, sino hombres y mujeres que, a pesar de sus debilidades, confiaron en Dios y perseveraron hasta el final. San Juan Pablo II, por ejemplo, a menudo hablaba de la importancia de no rendirse nunca. En sus palabras: no tengáis miedo de luchar, no tengáis miedo de la vida. Esta actitud de valentía y confianza en Dios nos debe inspirar a seguir luchando, a seguir confiando, incluso cuando el camino sea difícil. De igual manera, Santa Teresa de Calcuta nos ofrece un testimonio de perseverancia en medio de la oscuridad. A pesar de las pruebas espirituales que enfrentó, nunca dejó de servir a los más pobres de los pobres, confiando siempre en la providencia de Dios. Ella dijo: el sacrificio y el dar son las dos formas más grandes de amor.
Este sacrificio y entrega a Dios son los que nos permiten perseverar en los momentos difíciles, no solo por nuestro propio bien, sino para el bien de los demás. Finalmente, cuando estamos al borde de rendirnos, debemos recordar que nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, sino de Dios. En 2 Corintios 12, 9, San Pablo nos dice que, cuando nos sentimos débiles, es cuando experimentamos la gracia de Dios más plenamente. Pero Él me dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Por lo cual, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta es la paradoja cristiana. En nuestra debilidad, Dios revela su poder. Cuando nos sentimos más débiles, es cuando más necesitamos depender de Él, y es cuando más podemos experimentar su fortaleza. Queridos hermanos y hermanas, no importa cuán difíciles sean las circunstancias, nunca debemos rendirnos. Dios está con nosotros, y Él tiene un propósito perfecto para cada situación que enfrentamos. Como nos recuerda San Pablo en Romanos 8 y 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estas palabras nos aseguran que nada puede separarnos del amor de Dios, y que, con Él a nuestro lado, podemos superar cualquier desafío que se nos presente. Al finalizar esta reflexión, es fundamental recordar que la tentación de rendirse es algo natural en nuestro caminar de fe, pero no es el final de nuestra historia. Es solo un punto de inflexión, un momento de prueba que nos invita a ser más valientes y perseverantes. La Escritura nos anima a mantenernos firmes, y la Iglesia, a través de sus enseñanzas, nos guía hacia la esperanza, la confianza y la fortaleza en Cristo. San Pablo, en 2 Timoteo 4, 7-8, nos deja un testimonio muy claro de lo que significa perseverar hasta el final. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este pasaje refleja la victoria que nos espera, la recompensa de la perseverancia. Al final de la lucha, hay una corona de justicia esperando a aquellos que no se han rendido, sino que han seguido luchando con fe hasta el final. Dios no solo nos pide que perseveremos en medio de las pruebas, sino que también nos da las herramientas necesarias para hacerlo. La gracia divina, la oración, la comunidad cristiana, la palabra de Dios y el ejemplo de los santos son todas ayudas divinas que nos sostienen. Debemos aprender a hacer uso de estas herramientas y buscar la fortaleza en la fe. Cuando estemos cansados, cuando sintamos que no podemos más, podemos recurrir a la oración y al consuelo de las Escrituras para encontrar el aliento necesario para seguir adelante. Al mirar a Jesús en su agonía en el huerto de Getsemaní, vemos un ejemplo de cómo enfrentar la tentación de rendirse con valentía y sumisión a la voluntad del Padre. Jesús, en su humanidad, también sintió el peso del sufrimiento y la soledad, pero su respuesta fue una oración de confianza. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 10 y 42. Este es el modelo perfecto de obediencia y perseverancia, donde la lucha personal se subyuga a la voluntad de Dios. El amor de Dios es el motor que nos impulsa a seguir adelante. En los momentos de desánimo, debemos recordar que su amor no falla y que Él nos ha prometido estar con nosotros hasta el final. Como Jesús nos dijo en Mateo 28, 20, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Nunca estamos solos. Aunque nuestras fuerzas humanas puedan flaquear, la gracia de Dios siempre nos sostiene. La perseverancia en la fe es también un testimonio para los demás. Cuando el mundo nos observa y ve cómo, a pesar de las dificultades, nos mantenemos firmes en nuestra confianza en Dios, damos testimonio del poder de su amor. A través de nuestras luchas y victorias, otros pueden ver la luz de Cristo y ser inspirados a seguir su ejemplo. El mensaje final es este: nunca te rindas. No importa cuán grande sea la prueba, cuán dolorosa sea la lucha, recuerda siempre que Dios está contigo. Él ha comenzado una buena obra en ti, y Él la llevará a cabo hasta el final. Como nos anima Hebreos 12, 1-2, por tanto, nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que cada paso que demos hacia adelante sea un acto de confianza en Dios, un acto de amor y un testimonio de la esperanza que tenemos en Él. Cuando sintamos la tentación de rendirnos, miremos a Jesús, a los santos y a los pasajes que nos han sido dados como guía. Y que, con valentía, sigamos adelante en el camino de la fe, sabiendo que en Él tenemos la victoria. Te invito a que dejes en los comentarios cómo te has sentido al escuchar esta reflexión y qué pasajes bíblicos te han dado fuerza en momentos difíciles. No olvides suscribirte a este canal para seguir profundizando en nuestra fe y caminar juntos en este camino de perseverancia y esperanza. Quédate hasta el final del vídeo, porque juntos seguiremos buscando la luz de Cristo para nuestras vidas. Que Dios te bendiga y te fortalezca en tu caminar, hoy y siempre.